Hermanos, amigos, que el Señor los bendiga. Es un gran gusto estar con ustedes en este primer día de la semana en la Iglesia del Señor que se reúne aquí en Van Nuys. Y estamos dispuestos a comenzar el servicio de esta mañana. No sin antes mencionar unos anuncios que tenemos para esta semana, pues tenemos anuncios que nos hace de alguna manera meditar en lo que la vida del ser humano es y lo que mucho que dependemos del Señor, lo que estamos siempre en sus manos. Sabemos que recibimos la noticia esta semana del fallecimiento de nuestro hermano Gabriel González en Bakersfield. El hermano falleció y pedimos oraciones para su familia. Sabemos que él ya está con el Señor, pero los que estamos acá todavía en el mundo, pues como familia sufrimos y extrañamos y rogamos, hermanos, sus oraciones con la familia del hermano González. También pidiendo oración por la familia de la hermana Cecilia Beltrán. Sabemos que su mamá, Lucía Grande, todavía está hospitalizada en El Salvador y su salud es bastante delicada. Así que, hermanos, sigamos orando para que, si es su sagrada voluntad, que ella pueda restablecerse. También sabemos que hay más hermanos que tienen familiares o amigos que están enfermos. Tal vez nosotros no sabemos, pero el Señor sí sabe, y rogamos que pues pongamos siempre en oración a todos los hermanos, a los que ya sabemos, incluso a los que no sabemos, porque todos tenemos necesidades, sea de enfermedad o de algún otro índole, pero sabemos que el Señor siempre está con sus hijos, no se aparta de Él, sino que el ser humano pues somos débiles y muchas veces pues pensamos que estamos solos cuando no es así. Un anuncio importante, hermanos, la próxima semana, al final del servicio, vamos a tener una votación. Sabemos que no la hemos tenido por un par de años ya, pero el siguiente domingo vamos a ratificar la mesa de directivos. Muchos de ustedes ya están familiarizados con esa votación, así que les rogamos que el próximo domingo nos quedemos un rato después del servicio para poder cumplir con esos requisitos del estado de California. Así que esos son los anuncios, y ahora pues una vez más le damos la bienvenida a todos los hermanos que están acá, a los visitantes, a los amigos que nos visitan, sabiendo que el Señor los trajo acá, y pongámonos en sus manos en todo lo que vayamos a hacer, para que así todo pueda ser hecho decentemente y en orden, y así como su palabra nos manda que debemos de hacer cada primer día de la semana. Así que cada uno de ustedes, bienvenidos, un saludo grato de la Iglesia de Cristo aquí en Van Nuys, también a los hermanos que nos están viendo a través de las diferentes redes sociales. Un saludo, anunciando que pueden ir a el archivo de Van Nuys Iglesia de Cristo en YouTube para poder ver las predicaciones. Si usted no pudo escucharla, pueden ir a YouTube, Iglesia de Cristo de Van Nuys, y también en Facebook. Ahí queda todo grabado por si alguna vez necesitamos escucharla, si no la pudimos, o también referir a algún amigo. Sabemos que la palabra de Dios le habla a todo ser humano, y si conocemos a alguien que está deseoso de escuchar la palabra del Señor, invitémoslo a que vea las páginas, a que escuche y que también nos hable. Así que vamos a dar paso al servicio de oración de esta mañana, no sin antes ponernos en oración para que el Señor pueda bendecir todo lo que hagamos esta mañana. Así que oremos. Amantísimo Padre, le damos gracias, Señor, por este primer día de la semana, por el privilegio que tenemos de ver un día más, Señor, de poder estar aquí reunidos en este lugar. Sabemos que este es un lugar físico, pero le damos gracias, Señor, porque podemos estar en este lugar tranquilos, escuchando su palabra. Sabemos que hay hermanos en otras partes del mundo que se les es más difícil, Señor,
escuchar su palabra por motivo de que no tienen donde reunirse o no tienen los medios, Señor, pero le damos las gracias por la bendición de poder estar aquí sentados cómodamente, escuchando su palabra. También porque podemos escucharla a través de las redes sociales. Sabemos, Señor, que su poder es infinito y su palabra, Señor, siempre se difundirá, será en persona o a través de la radio, televisión. Pero le pedimos, Señor, que siempre estemos atentos, que siempre podamos estar listos para escucharla y poder aprender de ella. Sabemos que son sus palabras, sus deseos, que habla a nosotros siempre. Le pedimos que no se nos olviden esas palabras, que podamos ponerlas en uso, no solamente el primer día de la semana, sino que llevarla más allá de estas paredes, poder usarla en nuestros trabajos, con nuestros amigos, con nuestros hijos, con nuestras esposas, esposos. Le pedimos, Señor, que siempre sea su Hijo Jesucristo el ejemplo a seguir. Y le damos gracias, Señor, porque tenemos todos esos ejemplos, Señor, que podemos meditar en ellos. Le pedimos, Señor, que bendiga el servicio de este día, que bendiga al hermano que va a traer su palabra, que lo bendiga a él, a su familia, que lo ayude siempre a poder prepararse. Señor, que usted siempre esté vigilante, que en esta congregación se predique, Señor, su palabra, que no sea alterada, que podamos seguir paso a paso sus mandamientos como usted lo pide. Le pedimos, Padre, que todo lo que hagamos este día lo podamos hacer decentemente y en orden y que sea así como su sagrada voluntad lo ha deseado. Bendiga a cada miembro de esta congregación, bendiga a cada amigo que nos visita, a cada oyente, Señor, que nos escuche este día. Y le pedimos que nos cuide y que nos bendiga en todo lugar donde vamos durante la semana, que bendiga a todo aquel, Señor, que lo escucha y que sigue su voluntad. Gracias, Padre, por todo, por las bendiciones, por nuestros trabajos, por nuestros hogares, por todas aquellas cosas que usted manda, Señor, para que podamos mantenernos y subsistir en este mundo. Sabemos, Señor, que como humanos le fallamos y le pedimos disculpas porque sabemos que somos imperfectos, pero le damos gracias, Señor, porque sabemos que su misericordia se levanta como el sol en todas las mañanas y que tenemos, Señor, mientras tengamos vida, tenemos oportunidad de disculparnos con usted y de enmendar nuestra vida y poder hacer las cosas de la manera que usted dice. Gracias, Padre, por su Hijo, por el sacrificio de Él, que siempre esté en nuestros corazones, que siempre podamos meditar en eso, meditar en el gran amor que usted tuvo con la raza humana. Gracias, Señor, por todo, se lo pedimos en el santo nombre de su Hijo amado, nuestro único Salvador, Cristo Jesús. Amén. En este momento quedará con nosotros el hermano que dirigirá los signos de adoración esta mañana, el hermano Mauro González. Que el Señor los bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo estamos? Vamos a empezar la alabanza a nuestro Dios. Canto número 9, te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente
eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. A nuestro Padre Dios alcemos nuestra voz, gloria a Él. Tal fue su amor que dio al Hijo que murió, en quien confío yo, gloria a Él. A nuestro Salvador demos con fe y loor, gloria a Él. Su sangre derramó, con ella me lavó, el cielo me abrió, gloria a Él. Espíritu de Dios, elevo a ti mi amor, gloria a Él. Con celestial fulgor me muestras el amor de Cristo mi Señor, gloria a ti. Con gozo y amor cantemos con fervor al Trino Dios. En la eternidad mora la Trinidad, por siempre alabad al Trino Dios. Amén. En momentos así levanto mi voz, levanto mi alma a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te cuánto te amo, Dios, te amo. En momentos así levanto mi voz, levanto mi alma a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios.
Dios, cuánto te amo, Dios, te amo. Nuestro hermano que va a traer la palabra del Señor va a quedar con nosotros y que el Señor le siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Muy buenos días, amados hermanos. Bienvenidos a nuestros hermanos que nos acompañan en casa, también bienvenidos. Gracias por estar aquí y gracias por estar al pendiente, ¿no?, de los que están en casa, de siempre atender a la palabra del Señor. Vamos a meditar en el libro de Segunda de Tesalonicenses y vamos a tratar, hermanos, de observar algunos puntos en todo el libro. Segunda de Tesalonicenses es uno de los libros, más bien contiene un tema de los más complicados. Como nuestro tema es acerca del pecado, vamos a meditar en algunos de los temas que están ahí, pero si usted en casita y después de este servicio regresa a la lectura de las Sagradas Escrituras, medita en el capítulo 2. En el capítulo 2 hay un tema impresionante, hermanos. De hecho, salen 3 temas impresionantes ahí, que muchos han tratado de interpretar. Algunos lo llaman que será el tiempo en que el templo de Jerusalén será construida. Sin embargo, el apóstol Pablo habla del templo de Dios, y si es el templo de Jerusalén, pues no pudiera ser miles de años después, porque el templo de Jerusalén todavía estaba de pie. Luego algunos hablan acerca de que es el Imperio Romano. Así lo interpretaron en el pasado. Sin embargo, el Imperio Romano no está, de manera que queda descartado. Otros dicen que es Satanás, que nacerá como nació nuestro Señor Jesucristo y que llegará como una profecía hecha realidad y crecerá a escondidas y se dará a conocer a cierto tiempo. Pero si meditamos en el capítulo 2 y lo vemos detenidamente, no es Satanás. Lo deja claro el texto bíblico. Satanás está atrás. En el capítulo 2, versículo 9, dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Es la obra de Satanás, no es Satanás mismo. Bueno, solo quedan 2 maneras de interpretar ese texto, y es ahí donde usted debe meditar. Las 2 formas de interpretarlo es que algún día llegará algún hombre que se presentará como Dios y la gente lo adorará. Pero hay que tener cuidado ahí, porque muchos se han levantado en el pasado, han dicho lo mismo, y se han cometido muchos errores. Cuando se levanta, por ejemplo, un dictador en cierto país y todo el mundo apunta, este es, como está sucediendo en nuestro tiempo. Rusia se ha levantado y salieron los que dijeron, se desató el sexto sello, y es Rusia. Bueno, debemos tener cuidado con eso. La última es como el texto lo dice, hermanos. Básicamente es una ideología que entra en el mundo para oponerse completamente a lo que es Dios y todo lo que se llama Dios. Pero entonces, para dejarle a usted la tarea, medite en esos textos, pensando en que puede ser una ideología, puede ser algún tipo de gobierno, puede ser
cosas por el estilo. Lo que sí no debemos perder de vista nosotros es lo que dijimos la semana pasada. ¿Sí se acuerda lo que dijimos la semana pasada? Y enseñamos que el Señor Jesús vendrá como qué, como qué vendrá el Señor Jesús. ¿Cómo? Como ladrón en la noche, ¿se acuerda? Y luego hicimos la pregunta, como ladrón en la noche, ¿para quiénes? Y alguien dijo por ahí, para todos. Bueno, cero en conducta porque no es para todos. Sino el texto bíblico aclara que es para los que están en tinieblas. Volvamos a leerlo para luego meditar en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses. Vea primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3, versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2. Como ladrón en la noche. Que cuando digan, observe esta parte, paz y seguridad. ¿Qué es lo que más buscamos, hermanos? Paz y seguridad. ¿Por qué se casan las personas? Para tener paz y seguridad, ¿verdad? Sin embargo, a veces las cosas se complican. Los hermanos dicen, hermano, ore por mí, mire que estoy soltero. Que mire, ojalá Dios me envíe a alguien. Oramos y hasta hacemos ayuno y le envía a alguien 6 meses después, hermano, ore por mí, mire que ya no la aguanto. Paz y seguridad. No sé si lo podemos colocar en la pantalla, hermano. El versículo 4 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. ¿Se fijó en eso? O sea, es para los que están en tinieblas. Y aquí el apóstol Pablo, es curioso que él no dijo para los que son incrédulos. Están incluidos los incrédulos. Pero aquí está diciendo para los que están en tinieblas. Y hay una razón por ello. Y nos lo explica de una manera rápida en segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2. ¿Cuál es la razón? Porque aquí tinieblas pudiéramos aplicarlo a los incrédulos neta y completamente. Pero lo explica rápido para que nosotros también estemos alertas. Si lo tienen, lo leemos. Dice así, el versículo 1 les pide su oración para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. Versículo 2, y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Pareciera que son los incrédulos, pero vea lo que viene. Si lo tiene conmigo, mantenga esto claro. La frase que viene, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras. Porque no es de todos, ¿qué dice? La fe. Puedes decir que eres creyente, puedes decir que eres miembro de la iglesia, puedes decir que eres siervo del Señor, puedes decir lo que quieras, pero debes asegurarte. Capítulo 3, versículo 2. Pero debes asegurarte que tu salvación es la que Dios aprueba. Por eso les dice allá a los hermanos, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, porque es posible que aún los creyentes, creyendo estar en luz, están en tinieblas y viven en tinieblas y practican las obras de las tinieblas. Por eso más adelante dice, no defrauden a su hermano, ninguno defraude a su hermano. ¿Cómo es posible que un cristiano defraude a su hermano?
sea, defraudar es engañarlo, engatusarlo, aprovecharse. No defrauden a su prójimo. Por eso, Él quiere que mantengamos esto claro, de que vendrá como ladrón en la noche para los que están en tinieblas. La pregunta es, ¿dónde estás, hermano? ¿Dónde estás? Delante de Dios. Coloca tu mente, tu conciencia delante de Dios y date cuenta si estás en la luz o en las tinieblas, porque la amonestación está ahí. Ahora bien, Primera de Tesalonicenses nos dice, mis amados hermanos, nos habla básicamente de qué les pasará a los creyentes en el día que Jesucristo regrese. A eso se refiere Primera de Tesalonicenses. ¿Qué nos pasará? Bueno, ya lo vimos la semana pasada. Solo vamos a darle una lectura rápida para que avancemos en el tema que vamos a tocar. Capítulo 5, versículo 6 de Primera de Tesalonicenses. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, o sea, estemos vivos, o que durmamos, o sea, estemos muertos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Manténganse sobrios, manténganse alertas, manténganse despiertos, porque el día va a llegar, hermanos, en que vamos a estar delante de nuestro Señor. Ahora, el capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. Ya se les dijo, estén despiertos, o sea, vivos, o dormidos, o sea, muertos, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, o sea, palabras del Señor Jesús, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, mantenga esto claro, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, o sea, habrá mucho ruido, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Alentaos, dice, por tanto, alentaos los unos con estas palabras. ¿Qué le va a suceder? La pregunta que la iglesia tenía en aquel tiempo, ¿qué va a suceder con los hermanos que ya durmieron, o sea, que ya murieron? ¿Y qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo será ese día? Bueno, Él se los explica de esta manera, que el Señor vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. En otras palabras, será visible con mucho ruido ese día que venga el Señor a recoger a su pueblo. Y al mismo tiempo, hermanos, los que digan paz y seguridad, se encontrarán que serán dejados y apartados de la gloria del Señor. ¿Qué les sucederá a los cristianos? Nos iremos, hermanos, con el Señor. Eso dice
Primera de Tesalonicenses. ¿Qué sucederá? Bueno, seremos elevados al cielo. Los muertos resucitarán. Y si usted quiere saber un poco más, Primera de Corintios, en adelante usted puede tomarlo como tarea y llevárselo a casa y meditar específicamente en el capítulo 15. Del 14 en adelante usted se va a dar cuenta de cómo será esa transformación, cómo sucederá eso que dijo el Señor en Mateo, un abrir y cerrar de ojos. Será algo maravilloso para nosotros los creyentes. Segunda de Tesalonicenses, el tema de Segunda de Tesalonicenses es qué les pasará a los incrédulos y a los que están en tinieblas. Primero nos pone a los que están en Cristo, porque allá nos dejó, en Primera de Tesalonicenses nos dejó y no escaparán. Bueno, ¿de qué? ¿De qué cosa no escaparán? Y ahí se quedó. Pasaron varios años y la iglesia empezó a tener problemas. Dentro de ella existe la posibilidad que llegaron cartas hechas por hombres malos y perversos, que empezaron a decir, esto va a suceder, aquello va a suceder, como en nuestro tiempo. Y la iglesia está conmocionada. Entonces el apóstol escribe lo que sucederá. Por eso le ruego que me acompañe allá a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, y vamos a meditar ahí primero. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Y dice el texto bíblico de esta manera. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios, de Dios nuestro Padre, en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Déjeme estar seguro ahí. Versículo 2. Gracia y paz. Versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo en el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia, fe y en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Vamos a parar un rato ahí. Observe a la iglesia que está pasando pruebas, está pasando dificultades. Ellos tienen paciencia y tienen fe. ¿En qué cosa? ¿Dentro de qué cosa? Bueno, están entre persecuciones y tribulaciones. Ellos están pasando tribulaciones y persecuciones. Lo vimos la semana pasada. Los de sus compatriotas los estaban atacando. Y aquí tenemos a la iglesia preocupada. Y es interesante que el apóstol les dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. O sea, están pasando problemas, dificultades, persecuciones. Y el texto dice tribulaciones. Pero su fe no ha menguado, sino que siguen adelante, siguen avanzando a pesar de la lucha y la prueba. Esto nos da un mensaje, hermanos, en que los problemas, las preocupaciones, las persecuciones, las tribulaciones deben hacernos crecer en fe. Debemos crecer. No debemos preguntarle a Dios por qué, Señor, y echarnos para atrás, sino avanzar en fe en el Señor. Ahora,
Quisiera que lea conmigo el versículo 5. Y observe las primeras 3 palabras que salen de ahí, hermanos. Dice, esto es demostración del justo juicio de Dios. Esto es demostración. ¿Qué cosa? La paciencia y la fe en las persecuciones y las tribulaciones. Ellos están preocupados. Existe la posibilidad, como le decía hace ratos, de lo siguiente. Vaya conmigo al capítulo 2 y lo leemos. Y leemos el versículo 2, que dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. La palabra conturbar ahí, hermanos, es ser sacudido. ¿Por qué cosa? Dice, no se muevan fácilmente, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. 3 cosas, hermanos. Probablemente les estaban enseñando una cosa totalmente diferente a lo que Pablo les había enseñado. Y les está diciendo, no se muevan de su fe. Por eso en el versículo 5 del capítulo 1 dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, que yo pase pruebas, que yo pase tribulaciones. Esto choca con la mente de nuestro tiempo, hermanos, de nuestra era, del siglo en que vivimos. La gente no quiere sufrir, y menos por el Evangelio. Y aquí está diciendo el Señor, esto es demostración del justo juicio de Dios. Porque ellos probablemente se están preguntando, ¿por qué estamos sufriendo? ¿Será que Dios ya vino y recogió? Ellos ya conocían Primera de Tesalonicenses. ¿Será que Dios ya recogió a su pueblo? Y se los llevó y a nosotros nos ha dejado castigados en esta tierra. ¿Será que Dios nos ha abandonado? El apóstol les dice, es demostración del justo juicio de Dios. Ahora lea el versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Ahora quisiera que hiciera una conexión del versículo 5 al versículo 6 con las palabras justo juicio de Dios. Justo juicio de Dios, que estén pasando tribulación y pruebas, los creyentes. Versículo 6, porque es justo delante de Dios. La justicia de Dios, hermanos, el juicio justo de Dios, como lo muestran estos 2 textos, es el siguiente. Los creyentes de Tesalonicenses están sufriendo de parte de los incrédulos. Están siendo perseguidos por la verdad. Pronto, hermanos, estaremos nosotros en esa misma condición, a este paso que vamos. Algún día usted estará atendiendo una tienda y le dirá a alguien, ¿le puedo servir en algo, Señor? Y la persona le va a decir, no me digas, Señor. Tengo bigote, barba y todo, pero no soy Señor. Refiérete a mí como mujer, ¿verdad? Y existe la posibilidad que llegue a demandarlo porque ha ofendido su feminidad. O existe la posibilidad ¿en qué puedo servirle, señora? Y usted amablemente y la mujer le diga, no me digas así. Dime, no sé, no digas nada, refiérete a mí como, no sé, como un venado, ¿no?
Así quiero que se refieran a mí. O sea, el mundo en el que estamos está perdiendo el sentido, hermanos. Y si vamos a defender la verdad va a ser difícil. El último lugar en que quedará, hermanos, serán las congregaciones, la iglesia, donde repetirá la verdad, la verdad, la verdad sobre todas las cosas. Y nosotros como pueblo del Señor aquí en Estados Unidos no hemos pasado pruebas. De hecho, estamos como en una burbuja. La gente cree que no hay esclavitud en el mundo. La gente se imagina que la gente no está vendiendo gente. Todavía existe. Todavía es real. Y ellos están sufriendo por la verdad. Esto es demostración del justo juicio de Dios. Los creyentes sufren de parte de los incrédulos. Entonces la justicia de Dios se eleva, hermanos. Los tesalonicenses están sufriendo. Pero llegará el momento, dice el versículo 6, que los incrédulos sufrirán también. Observe las mismas palabras. Dice, esto es demostración del juicio de Dios. Luego el versículo 6, porque es justo delante de Dios. Luego el versículo 5, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por cual asimismo padecéis. Y más adelante en el versículo 6 dice, es justo delante de Dios pagar con tribulación. ¿A quiénes? A los que os atribulan. Dios va a atribularlos a ellos también. Pero no es en el momento mío, no es en el momento suyo, es el momento de Dios. Es ahí donde debemos tener cuidado al tocar a alguno de nuestros hermanos solamente por el hecho de que no sé, su sangre es pesada. Era como que cuando lo vi por primera vez me cayó mal, ¿verdad? Y es que no lo puedo ver ni en pintura. Pues yo espero en el Señor que eso no suceda aquí, porque si sucede debemos arrepentirnos. Aquí está el Señor, dice, tribulación a los que os atribulan, porque es justo. Y luego dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. El apóstol Pablo lanza el consuelo a ellos y les indica de que Él también estará con ellos. Yo también estoy con ustedes, dice Pablo. Estaremos con Cristo. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, ahí estará el Señor, ahí estará el apóstol Pablo, y estaremos juntos con el Señor. Ese es el mensaje, hermanos. Ahora, cuando usted se tope con el capítulo 2 y no podamos interpretarlo correctamente o no podamos interpretarlo de una manera clara como el agua, porque hay textos bíblicos que podemos interpretar bien fácilmente uniendo los textos, pero en el capítulo 12 nos viene un grave texto que por más que le busquemos no encontramos quién es el hombre de pecado. Hay quienes dicen es el anticristo, pero el único que habla de anticristo es el apóstol Juan, y es en primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan, y no hay más. O es la bestia. Pero allá en el Apocalipsis se habla de 3 personalidades, se habla del dragón, se habla de la bestia y de la segunda bestia. ¿Cuál de ellos? Y la gente complica las cosas, hermanos. Estaba escuchando a un hombre que es doctor en profecía, porque hasta los nombres, hermanos, para poder impresionar a la gente. Él dice que el hombre de pecado va a estar ya sea en su casa
o va a estar cerca del templo que ya estará construido, pero que probablemente va a estar en su casa viendo la televisión, de cómo el mundo está alegre, gozoso y dándose regalos de que han matado a los 2 testigos, y de cómo él ha entrado al templo y todos diciendo, entonces él está viendo, a ver, como viendo la temperatura, ¿no? En qué movimiento está el mundo para ver si sale a presentarse como Dios, y después se presenta y todos lo adoran a él por 3 años y medio. No sé de dónde sacan eso. La verdad no sabemos de dónde sacan eso. Las escrituras no dicen nada de eso. Habla Daniel acerca de 3 tiempos y medio. Pero debemos tener cuidado. Lo que debemos tener claro como el agua es que el Señor va a regresar, hermanos. Y los que están en tinieblas van a recibir al Señor como ladrón en la noche, porque van a ser sorprendidos por Él. Pero los que están en luz, hermanos, vamos a alegrarnos de ver al Señor. El gozo va a ser inmenso de ver al Señor. Te hemos esperado por todo este tiempo. O tal vez venga dentro de 1000 años, de 10,000 años. Le vamos a decir, hemos estado aquí en la tierra desde hace 10,000 años. Nuestro cuerpo quedó tirado en el piso, en la tierra. Henos aquí, te hemos esperado. Porque el pago que se le va a dar a los incrédulos es duro, hermanos. Y que si se levantará el templo, que si vendrá un hombre, que si será un gobierno, que si serán guerras, de nada nos va a ayudar con nuestra salvación. Imagínese que usted nunca se entregue su vida al Señor, pero conoce todas estas cosas y logra ver hasta allá, y logra ver un templo, y logra ver un anticristo, y se muere, hermanos. ¿De qué le habrá servido? Por eso el apóstol Pablo les quiere afirmar a ellos, porque lo que viene es tan doloroso. Versículo 7 dice: y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Versículo 8 dice: en llama de fuego. No es para el creyente. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día, hermanos, en llama de fuego, vendrá para los incrédulos, vendrá para los que están en tinieblas, para los creyentes que están en tinieblas, hermanos. Por eso Él les anima a estar despiertos para el Señor, a la venida del Señor. Dice: en llama de fuego. ¿Se acuerda de 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2? ¿Lo quiere leer conmigo? Dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cómo será eso? ¿Cómo será eso de venir como ladrón en la noche? Pues el versículo 8 nos dice: será en llama de fuego. Con razón dice Hebreos capítulo 10 versículo 27 las siguientes palabras. Hebreos 10 versículo 27 dice que el mundo cristiano, si podemos llamarlo así, la gente de nuestro tiempo, los predicadores de nuestro tiempo, nuestros contemporáneos, han olvidado, hermanos, han ocultado, para no espantar a la gente, para que su evangelio no sea rechazado. Versículo 27, una horrenda expectación, y quisiera que lo pusieras en la pantalla, hermanos. Dice:
una horrenda expectación. Hebreos 10:27. Tesalonicenses nos dice en llama de fuego, pero antes nos ha dicho como ladrón en la noche. No solamente va a asustar, sino viene en llama de fuego. Y el versículo 27 dice, una horrenda expectación de juicio. Observe las frases que vienen. Y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Una horrenda expectación de juicio. Viene para los incrédulos, hermanos. Para lo que el libro de Romanos llama homicidas. Una horrenda expectación de juicio. Eso es lo que le espera a usted. Eso es lo que me espera a mí. Si estoy en tinieblas, en ese momento que el Señor venga. Por eso se nos dice, alertas, despiertos. Esto es de todos los días. Y entiendo también a nuestros amigos cuando dicen, es que entregarme al Señor, esto es algo serio, hermano. No es cualquier cosa. Tiene razón. Porque no es nada más me meto y a ver qué pasa. Tomo la seriedad de un cambio de vida. Pero también si no lo hace y es encontrado sin Cristo, una horrenda expectación de juicio. Y el texto ahí dice de hervor de fuego. O sea, para que no lo pasemos por alto así nada más. Para que no lo tomemos como, es cualquier cosa. De hecho, los predicadores de nuestro tiempo no predican acerca del infierno. Se puede ofender el hermano que ofrenda más. Y más si da una buena ofrenda, olvídese. Se va a ofender. ¿Y ahora de qué como? Se va a ir la gente, hermano. Pero eso es tapar el sol con un dedo, hermanos. Aquí encontramos al Señor en 1 Tesalonicenses diciéndonos en llama de fuego para dar retribución. ¿Qué le pasará a los cristianos, a los fieles, cuando el Señor venga? Seremos llevados con Él. Estaremos para siempre con Él. ¿Qué le pasará al que está en tinieblas? Hervor de fuego, hermanos. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio. De hecho, 1 de Pedro, hermanos, casi no se oye una predicación acerca de 1 de Pedro, me parece que es capítulo 3, versículo 7. Deje de estar seguro. Sí, es 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Y también colócalo, hermano, en la pantalla. Y luego colocamos lo siguiente. 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7, porque quisiera que viera esto. O sea, aquí está los hilos, hermanos, encajando en cómo será ese juicio. Pero ese juicio es para los incrédulos. Por eso le rogamos en el nombre del Señor, arrepentidos y seáis salvos de esta perversa generación. Debemos buscar al Señor. Dice ahí, versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora, o sea, no es nada más un cambio, no es un reino aquí en la tierra y habitaremos 1000 años. ¿Qué son 1000 años, hermanos? No han pasado 1000 años, bueno, casi 1000 años de haber descubierto América, casi ¿qué será? ¿Unos 500 años? Ya solo faltan 500 años y esto se acabó. ¿Y me ofreces un reino de 1000 años? No, hermanos. El texto bíblico no permite eso. Dice el versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra
sea, ya está escrito, hermanos. Guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ahí está, hermano. Están guardados estos elementos, todo, hermano, está guardado para ese gran día. Versículo 10 y 12 dice de esta manera. Versículo 10, hermano, y versículo 12. A nuestros hermanos en casa, 2 Pedro capítulo 3, versículo 10 al 12. Va con el mismo pensamiento, hermanos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas, cristiano, han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y como que llevamos prisa para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Ahí está, hermanos. Esa es la palabra del Señor. Que yo crea otra cosa y que yo me imagine otra cosa es diferente, hermanos. Esta es la palabra del Señor. Esto será quemado, será deshecho, será destrozado completamente. Porque ya no podrá, hermanos, mantener al ser que será después de esta generación. Porque seremos transformados, hermanos. Tendremos cuerpo, un cuerpo duradero para la eternidad, tanto para el cielo como para soportar, hermanos, el infierno por la eternidad. Por eso el apóstol Pablo les dice: nadie los mueva, asegúrense de esto, en llama de fuego. Muy bien. Otra cosa que vamos a ver en el versículo 8 es que dice en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Retribución. Retribución significa sencillamente pago. Es como cuando usted le hace un daño a su hermano y no sé, lo desfalca, le roba unos $1,000 y luego se arrepiente y dice: estoy arrepentido, hermano. Mira, tómate tus $1,000 y te doy otros 100 más para que me perdones y esto. Entre hombres, ¿no? Entre mujeres, o como sea. Retribución, pago. Pues Dios va a pagar. Y no va a pagar a cada uno conforme a sus obras, sino va a dar la retribución al incrédulo, al que está en tinieblas. Ya ni siquiera se van a tomar las obras de ahí. Cuando dice conforme a sus obras, está hablando a los creyentes. Eso debemos meditarlo y se lo dejamos de tarea. Usted puede leer el libro de Mateo. Pero retribución es dar pago, hermanos. El Señor va a venir a pagar ¿a quiénes? A los que no conocieron a Dios. ¿Se fijó en eso? No es a cualquier persona. Porque si se supone que pusimos nuestra fe en Cristo Jesús, ya estamos guardados. Y los que habéis sido bautizados, dice el texto, de Cristo estáis ¿qué? Revestidos. Dios no te mira a ti, mira a Jesucristo. Mira la sangre de Cristo sobre ti, porque me mira a mí, y si me mira a mí estoy perdido. ¿Con qué le llego al Señor? ¿Con qué cosa le llego? ¿Con buenas obras? ¿Con buenas palabras? ¿Con una buena ofrenda? ¿Con qué le llego? No hay justicia en mis manos. De hecho, soy asesino todos los días. Se me cruza una persona en el freeway y lo empiezo a maltratar. No seáis como Caín, dice el Señor.
que fue asesino de su hermano. Y si no amas, dice el Señor, eres igual que Caín. ¿Con qué me presento? No hay nada. Por eso mira a Jesús. Y aquí viene y dice el texto, para dar retribución. Colócalo, hermano, en la pantalla, el versículo 8 de 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Les va a dar el pago a los que no conocieron a Dios. Y aquí se complican las cosas, hermano. Si hacemos esta pregunta, no la vamos a trabajar hoy día. Pero hay que ser como los niños, hay que preguntar. ¿Qué es conocer a Dios? ¿Conoce usted al presidente de los Estados Unidos? ¿Sí lo conoce, hermano? ¿No? Es un hombre alto, viejito, pelo canoso, ojos gris. Sí lo conoce. Sí lo conoce. Que él te conozca a ti es otra cosa. Imagínense que me llame el presidente y dice, hermano Lux, mire, supe que habla mal de mí, mire, quiero una auditoría con usted. Con la pura llamada me sentiría bien así. Lo pondría en TikTok. Me llamó el presidente, ¿verdad? Aunque sea a encarcelarme, pero me llamó. Y usted estudia la vida de él y se va a encontrar que es el hombre más discriminador en la historia de los Estados Unidos, de los presidentes de los últimos 30 años en Estados Unidos. Y usted dice, wow, voté por él. Es mi presidente. Bueno, y si usted indaga un poco más, va a encontrar. Bueno, el conocimiento de Dios, hermanos, vamos a indagar acerca de Dios. Pero una vez que indagamos acerca de Dios, le vamos a obedecer. Porque el texto dice, no sé si está en pantalla, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Ahí está. Ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no es solamente conocer, es obedecer. Y no solamente obedecer cualquier cosa, es obedecer el Evangelio. Y si usted estudia la palabra Evangelio, no es solamente buenas nuevas. El Evangelio que está encapsulado ahí es la doctrina de la salvación de Jesucristo a los seres humanos. Y si usted es de los que batalla para entender esto, bueno, cómprese un pequeño libro donde le indique todas las palabras que dice Evangelio y los lee detenidamente junto con las otras palabras y se va a dar cuenta que ahí está encapsulado lo que es la salvación para los hombres. Para nosotros, hermano. Retribución. ¿Se acuerda de Deuteronomios capítulo 32, versículo 35? Dice de la siguiente manera. El Evangelio, hermanos, está encapsulado ahí para nuestra salvación. Y convendría que si usted nos está viendo y ha sido invitado, convendría que no apague el televisor. Convendría que averigüe lo que significa Evangelio. ¿Y para qué cosa es el Evangelio? Deuteronomios capítulo 32, versículo 35, dice de la siguiente manera. Esto desde el Antiguo Testamento, hermanos. Mía es la venganza. De ahí toma el apóstol Pablo para decir en llama de fuego para pagar, para vengar a los que no conocieron a Dios. El Señor lo hará, hermanos. Dice, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción
está cercano y lo que le está preparado se apresura. Si lo aplicáramos a nosotros, hermanos, correríamos a Jesucristo ya, porque está cercano, hermanos, el día de la retribución, el pago, hermanos. ¿A quiénes? A los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. Y hay quienes han batallado mucho en este texto. De hecho, hay ideologías, hay doctrinas, hay iglesias que se han formado sobre esta base. Y ellos dicen, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Pena de eterna perdición ahí significa aniquilación. Bueno, no dice eso, hermanos. El texto dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y a veces nos imaginamos que excluidos de la presencia de Dios, o sea, ya no vamos a ver a Dios, ni vamos a ver a la gente, y va a estar tranquilo. No, la presencia de Dios va a estar ahí, hermano. El infierno más grande es saber que la presencia de Dios la pudimos obtener, que es en Cristo Jesús, y lo rechazamos. Nuestra conciencia va a estar ahí. Todos los segundos, minutos, horas, si es que hubiese tiempo. Cuando venga en aquel día, observa el versículo 10, cambia de tono, hermanos, y esto es maravilloso. He aquí la palabra del Señor para usted, para mí. He aquí el refrigerio, hermanos. He aquí el gozo de nuestro Señor. Dice el versículo 10, cuando venga en aquel día, sí, todos están asustados, pero el apóstol Pablo dice para ser glorificado en sus santos. ¿Se fijó en eso? ¿Y qué dice? Y ser admirado, y ser admirado. En otras palabras, vamos a arrodillarnos ante el Rey de Reyes. Te estábamos esperando, Señor. Este tiempo lo esperábamos. Anhelábamos estar contigo, verte. Gloria a tu nombre para siempre. Oh Señor, he aquí, haz lo que quieras con nosotros. Y le vamos a servir, hermanos. Esa es la gran diferencia. Si usted está sin Cristo, más vale que despierte. Si usted está en Cristo y está en tinieblas, porque a veces el cristiano, pues se dice que es como el burro, ¿no? Agarra su propio camino. Pero esa comparación no está bien, porque ahora se ha descubierto que el burro es bien inteligente. Sí. Se dice que si usted coloca un burro entre 10 caballos, fuertes y grandes, pronto estarán siguiendo al burro. Y en el pasado soltaban un burro en las montañas y el camino que el burro escogiere, ahí es donde empezaban a cortar los árboles y hacer camino, porque siempre buscan el mejor camino. O sea, no lo podemos comparar, entonces, a los que están en tinieblas. No permanezcas ahí, no permanezcas ahí. Sal de ahí, sal de esas tinieblas. Es tu tiempo. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos, observe, los que creyeron, en todos, porque ha sido nuestro testimonio creído entre vosotros, por cual asimismo oramos. Y entonces entramos al capítulo 2. ¿Ya se cansó, hermano? Solo vamos a leer unas cosas rápido para que nos vayamos a casa. Yo no puedo decirle a usted quién será. Por ejemplo, en el versículo 3 del capítulo 2 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Coloca el versículo 3, hermano, del capítulo 2 en la pantalla, solamente para observar algo. Porque hay quienes toman y dicen: ahí está claro. Pero en realidad no está claro.
Dice, nadie os engañe en ninguna manera. Nadie los engañe. O sea, ustedes ya saben cómo va a venir el Señor. Va a pagar a los incrédulos, a los que están en tinieblas, con fuego y van a ser lanzados al infierno. Y usted va a recibir, los creyentes van a recibir al Señor con alegría, gozo. Y nos vamos con Él. Fin. No hay más. Eso hay que estar seguro. Acá dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y aquí es donde se complican las cosas, o el ser humano tal vez lo complicamos mucho, y dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Primero la palabra hijo de perdición fue dirigido o colocado sobre Judas, ¿se acuerda usted? El Señor Jesús hablando con su Padre le dijo, a todos los que me diste los he guardado, solamente el hijo de perdición. O sea, se toma ahí que es un ser humano. No sabemos. Y luego dice, y se manifiesta el hombre de pecado. ¿Quién es ese hombre de pecado? Nos deja intrigados. Pero una vez más, hermanos, no importa realmente quién sea. Lo que importa es que tú seas salvo de tus pecados y de la ira venidera. Ahora, para no aceptar cualquier cosa fácilmente, dice, y no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es apostasía? Es sencillamente una unidad y una parte de ella se aparta de la verdad. Entonces, cuando alguien dice que se juntaron los musulmanes y que se juntaron los judíos y que se juntaron los, evangélicos y van a formar una alianza, el musulmán nada tiene que ver ahí. Porque apostasía se dirige directamente a los creyentes en Cristo Jesús que se apartan de la verdad. Apostatan de la verdad, o sea, se apartan de la verdad. No tiene nada que ver con los incrédulos. Apostasía no tiene nada que ver con los incrédulos, menos con el ateo. Este no ha apostatado, este nunca ha creído. Entonces tiene que ver con algo, con la iglesia. Tiene que ver con algún pensamiento que se levanta dentro de la iglesia y la cancela, la cambia, la aparta de la verdad. Es todo lo que le podemos decir. Es posible que no sea un ser humano. Ahora, leamos lo siguiente. Versículo 4 en adelante. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Otra vez más, no hay templo. No puede ser un ser humano, tal vez es una ideología. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? ¿Qué decía Pablo? No nos lo dejó escrito. Y ahora vosotros sabéis que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está, observe el versículo 7, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Probablemente a eso se refería, hermanos, a un misterio de iniquidad, a la maldad misma, hermanos. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Paramos un rato ahí. O sea, la victoria está ahí, hermanos. Imagínense que es verdad, se levanta un anticristo, se levanta una persona y empieza a gobernar el mundo, pero lo que nos está diciendo el texto ahí es que cuando Cristo venga, ese individuo está muerto, con el puro resplandor de su venida. Ni siquiera se va a enfrentar a él, ni siquiera van a tener un debate.
Sencillamente con el resplandor de su venida, dice, lo matará. Lo curioso es que se le da poder, hermanos. Por obra de Satanás, dice el versículo 9, con gran poder y señales, prodigios mentirosos. Son prodigios, pero son mentirosos. Ahora bien, otra vez volvemos al creyente y al incrédulo, al que está en la luz y al que está en las tinieblas. Versículo 10. Recuerda que ha dicho que viene con gran poder, con señales y prodigios mentirosos. ¿Y qué dice el versículo 10? Con todo engaño de iniquidad. ¿Se fijó en eso? Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Otra vez, ¿a quién va a engañar, hermanos? ¿Va a engañar a los creyentes? No, Señor. ¿A quién va a engañar? A los incrédulos, a los que no aceptan la verdad, al que no obedece, a los que no obedecen el Evangelio. En otras palabras dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahora, esto que viene, quisiera que lo pusieras en la pantalla, hermanos, versículo 11. Porque esta palabra, hermanos, está escondida en nuestro tiempo. Son cosas que se deben dejar debajo de la roca, dicen en inglés. Son cosas que se deben de dejar debajo del púlpito, no hablar de ellas. De hecho, hay un montón de gente que trata de defender a Dios. Pero Dios se defiende solo. Él es Dios. Tu tarea, mi tarea es humillarnos delante de Él. Observa el versículo 11. Por esto Dios, ¿se fijó en eso? No creen la verdad, van a creer toda mentira, van a ver a un hombre, a una persona, o lo que sea, un gobierno, lo que sea, y van a hacer milagros y van a decir, oh miren, es milagro, vamos allá. Levantó un hombre, hermano, lo vi, lo levantó de la silla de ruedas. Salió el demonio, yo lo vi, se elevó en el piso, me decía alguien un día, el hombre se elevó, hermanos, como 2 pies sobre el aire. ¿Y cómo explicamos eso? Pero les dices, necesitas entregar tu vida a Jesús, confesar a Jesucristo y ser bautizado para el perdón de tus pecados. No, eso no, explícame lo otro. ¿Qué va a suceder, hermanos? Dios. No va a ser la iglesia, no va a ser usted, va a ser Dios. Les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Un poder engañoso. Dios, hermanos. Capítulo, se los voy a dejar de tarea porque llevamos prisa. Romanos capítulo 2, usted lo puede leer. Capítulo 1 lo puede leer, todo el capítulo. Inclusive el versículo 2, se va a dar cuenta que 3 veces ahí se explica de que Dios, hermanos, los entregó a una mente reprobada. Dios los entregó para que hicieran cosas que no deben hacerse. Dios los ha entregado, hermanos. ¿Por qué? Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. ¿Cuál es la razón? Si usted está conmigo, lee el versículo 12, dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por eso no podemos complacernos en la injusticia, hermanos. Debemos hablar la verdad. Va a ser difícil hablar la verdad. Les explicaba hace rato, un hombre va a decir, no me digas hombre, soy mujer. ¿No dijo eso la señora que está en la casa? Bueno, el señor que está en la casa hablando. Unos grandes bigotes y dice que es mujer. No, creo que es la secretaria de salud o la subsecretaria de salud, no me acuerdo. Y pusieron la primer mujer que ocupa ese lugar. ¿En serio? Es hombre, y si usted se atreve a decir que es hombre, se va a meter en problemas. De hecho, tal vez nos cancelen en Facebook si seguimos diciendo que es hombre. Bueno, van a cancelar a Rogelio. El Facebook de Rogelio. ¿Por qué?
Porque el hombre es hombre, hermanos, y la mujer es mujer. Dice el texto ahí, no creyeron a la verdad. Ahora la verdad aquí es el Evangelio, hermanos, sino que se complacieron en la injusticia. Hermanos, dice el versículo 12, se lo voy a dejar para que ustedes lo lean en la pantalla, hermano. Pone el versículo 12. Porque esto no somos nosotros, hermano. No diga que somos radicales, que somos gente de la letra y que no conviene que nos escuchen. Pero no somos nosotros. O sea, no me puse a hacer una lista de lo que debemos decir, sino es el texto bíblico. Dice, a fin de que sean condenados todos. Dios les envía un espíritu para que crean la mentira. A todos aquellos que no creyeron la verdad, a fin de que sean condenados. Todos, dice, todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Mis amados hermanos, sea ahí la tarea suya. Usted decide creerle al Señor o no. Que Dios los bendiga. Vamos a ir de pie, hermanos. Si alguien ha sentido en su corazón el deseo de querer obedecer al Evangelio, este es el momento. Vamos a cantar el 178, Alguien está a mi puerta. Alguien está a mi puerta, paciente quiere entrar, quiere morar en mi alma, todo mi ser salvar. La voz de Cristo oigo, abro mi puerta hoy. No quiero que te alejes, entra en mi corazón. De mis pecados tan negros, ¿quién me libertará? El que se encuentra a mi puerta, solo me salvará. La voz de Cristo oigo, abro mi puerta hoy. No quiero que te alejes, entra en mi corazón. Mi corazón yo te abro, entra, oh Salvador, mora en mi ser para siempre, sé tú mi Rey, Señor. La voz de Cristo oigo, abro mi puerta hoy. No quiero que te alejes, entra en mi corazón. La palabra del Señor ha sido clara y contundente. Dice Marcos 16:15, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ya hemos escuchado la palabra por medio de los labios de nuestro hermano Francisco, la palabra de Dios que es expuesta por estos siervos del Señor que se dedican a estudiar la palabra de la Biblia para que nosotros comprendamos cuál es verdaderamente el mandamiento de nuestro Dios
para con nosotros como seres humanos y que estamos perdidos en tinieblas, que estamos perdidos en el pecado. Pero Dios da la oportunidad por medio de Jesucristo que murió allá en la cruz del Calvario. Y eso es importante que nosotros reconozcamos, que Cristo murió para darnos vida y, como dice la palabra de Dios, vida en abundancia. Si alguien quiere obedecer al Señor, puede pasar acá enfrente. Lo único que tiene que hacer es confesar a Cristo con su boca, que Él va a perdonar sus pecados cuando usted, arrepentido, venga a los pies de Él y sea llevado a las aguas del bautismo. Así es que si alguien quiere obedecer al Señor, puede quedarse de pie, y si no, podemos tomar nuestros asientos. Nuestro hermano que sigue con el servicio de adoración a nuestro Dios va a quedar con nosotros, nuestro hermano Ofidio, que va a estar dirigiendo la Santa Cena. O el hermano que va a traer y va a dirigir la Santa Cena va a quedar con nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, que el Señor les bendiga. Después de haber escuchado su palabra en esta mañana, a través de los labios de nuestro hermano, ha llegado el momento de hacer memoria de cada uno de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Para ello, si algún hermano todavía no tiene los elementos, puede levantar su mano y los hermanos que están atrás se lo pueden hacer llegar. Si todos lo tenemos, vamos a continuar. Vamos a leer en la carta de la Primera de Corintios 11, en el versículo 23 al 29. Y dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Con esto en mente, amados hermanos, iremos a Dios en oración por el pan sin levadura. Oremos. Dios amado, Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, te damos gracias, oh Dios, por este momento, el cual su iglesia, oh Dios, acá reunida, llegamos hasta al trono de su divina presencia, en una misma mente y en un mismo padecer, dando gracias, oh Dios, por este momento en el cual hacemos partícipe de la cena de su amado Hijo. Le suplicamos, oh Dios, su bendición por este pan sin levadura, el cual, oh Dios, simboliza el cuerpo maltratado de nuestro Señor Jesucristo para redención de nuestros pecados. Le suplicamos, oh Dios, la bendición por cada uno de los que vamos a ser partícipes acá en su iglesia y todas sus iglesias, oh Dios, que en este primer día de la semana sobre la faz de la tierra, oh Dios, hacen memoria de sus padecimientos. En el nombre maravilloso de nuestro único Salvador, Cristo Jesús, por medio de Él le damos gracias y le pedimos todas estas cosas. Amén.
nuevamente iremos a oración por el jugo de la vida. Oremos, hermano. Dios amado, nuevamente llegamos hasta el trono de su divina presencia. Agradecidos infinitamente, oh Dios, por que te has sido bueno con cada uno de nosotros. Oh Dios, le suplicamos que bendiga este jugo de la vida, el cual simboliza, oh Dios, esa sangre derramada por su amado Hijo en la cruz del Calvario para la redención de nuestros pecados. Suplicamos, oh Dios, que bendiga a cada uno de los que vamos a ser partícipes, amado Padre. Suplicamos por su iglesia, Dios, acá reunida, que hace memoria de cada de esos padecimientos. Le suplicamos, oh Dios, que nos sirva, oh Dios, en nuestra vida espiritual. Oh Dios, bendiga este jugo de la vida, todas estas súplicas las elevamos por medio de su amado Cristo Jesús. Amén. Después, amados hermanos, de haber sido partícipe de cada uno de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo a través del pan sin levadura y del jugo de la vid, nos queda un mandamiento más, el cual es la ofrenda. Sabemos que nuestro Dios ha sido muy bueno y nos ha permitido, oh Dios, abrirnos nuestros ojos esta mañana. Nos ha bendecido toda esta mañana, toda esta semana con muchas bendiciones, y en este momento nos toca regresar un poco de lo mucho que el Señor nos ha bendecido. Vamos a estar leyendo en 2 de Corintios, en el capítulo 8, en versículo 1, y dice la palabra del Señor: Asimismo, hermanos, os hacemos saber de la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de atribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este privilegio para los santos, no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, luego a nosotros por la voluntad de Dios. Con esto en mente iremos a Dios en oración por la ofrenda. Oremos, hermano. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Padre amado, llegamos a usted por medio de esta oración, agradecidos infinitamente, oh Dios, porque ha sido bueno con cada uno de nosotros, por habernos permitido, Padre amado, estar acá, por habernos permitido, Dios, estar todos reunidos en un mismo cuerpo, en una misma mente. Gracias infinitas, oh Dios, por el don de la vida, porque ha sido bueno, oh Dios, el transcurso de esta semana nos ha traído con bien. Te suplicamos, amado Padre, su bendición por esta ofrenda que con gran amor, con gran gozo, oh Dios, sus hijos en esta mañana le damos a devolver un poco de lo mucho que usted ha sido generoso con cada uno de nosotros. Te suplicamos, oh Dios, por los que vamos a ser partícipes de este mandamiento, de igual manera, oh Dios, los que no lo van a poder hacer esta mañana. De igual manera, Padre amado, lo suplicamos por los hermanos, por sus siervos, oh Dios, que tienen el privilegio de su administración. Suplicamos, oh Dios, que les siga proveyendo sabiduría a cada uno de ellos. En el nombre maravilloso de nuestro Salvador Cristo Jesús, por medio de Él le damos gracias y le pedimos todas estas cosas. Amén. Nuestros hermanos que están atrás van a pasar por la ofrenda. Nuestro hermano que tiene el privilegio de llevarnos en oración de despedida quedará con nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos.
Que Dios los bendiga, hermanos. Hemos llegado al final de nuestro servicio de adoración de este primer día de la semana y no antes de retirarnos de este lugar vamos a decir en palabras de oración. Así que pongamos nuestros corazones y mente para poder orar, Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo y en la tierra y en todo lugar. Señor Todopoderoso, te damos gracias esta mañana, este día, por habernos permitido haber estado reunidos aquí como tu iglesia, Señor, y poder aprender tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque tuvimos la oportunidad de alabarte y glorificarte, Señor. Te ponemos, Señor, esta mañana